Iniciar la tutoría número 4 de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar y le vamos a dar caña, que ya hoy terminamos, espero terminar el tema número 1 y a lo mejor hasta empezamos el tema número 2, ¿vale? Voy a compartir con vosotros y con vosotras la pantalla, vamos a empezar aquí y vamos a retomar donde nosotros nos habíamos quedado. Recordad que nosotros estamos construyendo el estado de bienestar, viendo qué piezas, ¿no?, son esenciales para entender lo que ha ocurrido. Y para ello, pues ya nos situamos en la segunda mitad del siglo XX, ya estamos tras la Segunda Guerra Mundial, estuvimos explicando el Plan Marshall, ¿no?, cómo se articuló, para qué sirvió, ¿no?, ese generar un gran contexto de comercio alternativo a la producción interna norteamericana, que servía también de estabilidad o de seguridad. Fíjate, todo eso va a ir parejo con otra serie de medidas que hoy día pues, nos van a parecer de los más normales, pero que en aquel tiempo pues, fueron muy novedosas. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como Unión Europea, si nosotros cogemos esta transparencia, es al revés. Antes fue de Unión Europea Comunidad Económica Europea, pero anteriormente fue la CECA. La CECA fue la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, por supuesto, y España no estaba, ¿vale? Ya sabéis que la Unión Europea o Comunidad Económica Europea fue generando o absorbiendo miembros conforme han ido pasando los años. Y todavía hay un montón de países, claro, por ejemplo, Ucrania, que está deseando incorporarse al club, que le llaman, ¿vale? Y otros países que están ahí en lista de espera para intentar entrar en ese gran club, que en verdad es un mercado, ¿vale? Un mercado establecido conjunto. ¿Por qué se creó en su día la CECA? Pues la CECA básicamente era para intentar controlar elementos muy potentes, como era el tema del carbón y el tema del acero, claro que eran materias primas, pero luego se empezaron a regular otra serie de elementos que hacían falta para la reconstrucción europea, para el control de la economía, para rehacer esa Europa destruida tras la Segunda Guerra Mundial. Todo ello va a generar una serie de elementos que van a ser muy importantes, que van a confluir en lo que luego será el futuro estado de bienestar. Lo bueno, que lo vais a ver, es que al principio esta CECA y después CEE va a ser una entidad que no solamente va a ser económica, sino que va a ser muy prosocial. ¿Por qué? Porque va a tener un desarrollo en los años 60. ¿Qué hay en los años 60? El nacimiento del estado de bienestar. Consolidación. Hace un poquito antes, pero en verdad cuando se empieza a trabajar fuerte es en los años 60, que va a confluir con las políticas también de expansión de los años 60. ¿Vale? Entonces, muy importante. Y en relación a Plan Marshall, a la Segunda Guerra Mundial, un momentito, que me está pitando aquí, creo que me están entrando compañeros. Ah, pues no. En relación a los dos elementos anteriores, ¿qué tiene que ver? Pues muy sencillo. Fijaros, España llegó un momento en que entró en la Unión Europea. Bueno, entonces cuando entró se llamaba Comunidad Económica Europea, ¿vale? E incluso hubo ahí un tiempo bastante fuerte de negociaciones para que España entrara. Pero hay una cosa que pasó un poquito antes de que España entrara en la Unión Europea y fue que España entró en la OTAN. A mí me parece, bueno, Marito, ¿esto qué tiene que ver que la OTAN es un tema militar con un tema de comercio? Pues tiene que ver un montón y tiene que ver con el Plan Marshall. Y lo que estuvimos explicando el otro día. Si yo necesito vender mis productos y mercadear y comerciar, lo quiero hacer con gente con la que sepa que yo voy a tener paz, me va a proteger, nos vamos a proteger y somos como colegis, ¿vale? Para que entre nosotros podamos comerciar con cierta seguridad. ¿Eso qué significa, Evaristo? Que para tú entrar en la Unión Europea necesariamente tienes que entrar en la OTAN. No está puesto en ningún sitio, pero ningún país lo ha hecho de otra manera. ¿Se ha entendido o no? Es decir, cuando España entra en la OTAN, recuerda que hay una campaña OTAN sí, OTAN no. Bueno, la gente que somos más mayores podemos recordar aquellos datos, ¿no? En verdad, si llega a ser OTAN no, si llega a ganar el no, nosotros no hubiésemos entrado en la antigua CEE, la Comunidad Económica Europea, porque no hubiésemos sido un socio con garantías. Esto es muy importante, ¿vale? Y tiene que ver con este aspecto de seguridad vinculado a tema económico. Y es que lo económico requiere de la seguridad para poderse expresar de la mejor manera posible. La seguridad hacia adentro, que si hacia afuera hay guerra, también a lo económico de aquí le mola, porque yo vendo armas, pero aquí la guerra no. La guerra es allí, donde yo pueda vender, pero aquí no, que es donde fabrico, ¿vale? Donde yo produzco, ¿vale? Bueno, son elementos que van a ser muy importantes, porque también van a estar relacionados con un montón de cositas que nosotros vamos a ir viendo de la creación de ese estado de bienestar. Cuando hablamos de estado de bienestar, estamos hablando del denominado welfare state. Y además lo decimos en inglés.
¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay otro modelo de intervención social que ahora mismo no lo estamos estudiando aquí, que es de la corriente de atención social, vamos a llamarlo así, que vino de Alemania. Pero claro, como Alemania perdió la guerra y perdió un montón de cosas, ese estilo de hacer las cosas se dejó a un lado, ¿vale? Va a emerger el denominado Welfare State, que es un estado de bienestar. ¿Qué significa un estado de bienestar? Significa que es el estado el que tiene que garantizar, atentos a esto, por ley, por eso se va en base a derecho, ¿vale? El bienestar de los ciudadanos. Esto es fundamentalísimo, porque entendiendo esto se van a entender muchas variables que van a entrar aquí. Para ello, ¿qué se necesitó? Y hablo en pasado. Pues se necesitó una teoría económica, porque claro, un estado de bienestar cuesta un montón de pasta. ¿Quién asienta las bases de la teoría económica? Pues la asentó un economista muy famoso que es John Maynard Keynes. En verdad no se pronuncia Keynes, se pronuncia Keynes, ¿vale? Pero bueno, si ponéis Keynes no van a decir absolutamente nada. Tuvo una teoría económica que es centrada en la intervención del Estado como motor económico. Fijaros esto es lo que significa, y esto es fundamental. Decía, vamos a ver, aquí tres agentes implicados. Uno es el sistema productivo, la empresa o la empresa en general, ¿vale? Los empresarios. Otro, el mundo de los trabajadores y los consumidores y demás, ¿vale? Y otro es el Estado. Si uno de los tres tiene que ser motor económico, el Estado, perdón, en la economía, no, la empresa no lo es. ¿Por qué? Porque la empresa lo que quiere es quedarse, acaparar por el beneficio económico. No es un motor económico, quiere el dinero. ¿Qué es lo que quiere la otra parte? La otra parte es llevarse del mercado todo lo que pueda, pero con altos salarios, sin costes. Se va entendiendo, tampoco tiene por qué ser un motor económico. O si quiere ser un motor económico en base al consumo, no tiene capacidad suficiente. Esto es muy importante. ¿Quién puede activar la economía? Sobre todo después de que esté todo destruido. El Estado. ¿Cómo? Gastando. Esto es muy importante. Una política de estado de bienestar no se basa en el ahorro. Y mira que el ahorro bonito del niño con la alcancía, que le meta el dinerito a la alcancía o en la cuenta bancaria, ¿vale? No es ese sistema. El sistema de política económica keynesiana se basa en la expansión del gasto. A más gastas, más riqueza genera. Y la economía está para moverse. Y la economía hay que moverla. ¿Quién puede moverla de verdad? Con mayúsculas el Estado. Por ejemplo, haciendo muchísimas obras públicas, haciendo muchísima contratación, siendo un gran consumidor. Imaginaros, el Estado empieza a hacer muchas obras, consumir, hace grandes cosas. ¿Eso qué significa? Que todas las empresas se reactivan. ¿Qué hacen las empresas? Se llenan de dinero a manos llenas. Pero claro, las empresas para reactivarse y producir todo lo que el Estado demande, ¿qué requiere? Un montón de trabajadores, un montón de trabajo. Se va entendiendo, creamos un montón de empleo porque el motor económico está en marcha. Ese motor económico que hace que la gente tenga dinero porque está trabajando. ¿Y qué hace la gente con el dinero? Se lo gasta y lo consume. Y si tú consumes y todo el mundo tiene dinero y todo el mundo consume, recordáis lo que hablamos de la clase media consumidora del Fordismo, todo el mundo venga a comprar cosas, ¿qué hacemos? Pues un montón de fábricas, un montón de empleo, un montón de gente consumiendo. Y ahora le damos otro rizo, motor económico. Todo el que consume paga impuestos, paga IVA, paga transacciones, el Estado venga pasta, venga dinero, va viendo el motor. Todo lo que el Estado está gastando en obras públicas o en incentivar obras públicas, lo está recuperando. Por otro lado, todo el mundo tiene pleno empleo, todo el mundo tiene bienestar, todo el mundo tiene salario, los empresarios ganan, el Estado gana, pero hay gente que está mal, sí, pero como el Estado gana, ¿qué hace el Estado? Tiene dinero y vamos a poner en marcha políticas de protección del trabajo, del paro, de pensiones, de... ¿Vais viendo? ¿Y qué hace la gente que tiene paro y que tiene pensiones? Tiene dinero. ¿Qué hace esa gente? Se lo gasta. Se lo gasta para la empresa. Todo esto es el modelo económico keynesiano. Que además la base fundamental, que está en la teoría económica, que es un poquito anterior al estado de bienestar, evidentemente, es más antigua, el objetivo era el pleno empleo como eje de la demanda. ¿Ahora tenemos estado de bienestar? No. ¿Por qué? Porque no tenemos pleno empleo. No es el eje de la demanda, el pleno empleo. No es el poder adquisitivo. No es el consumo en masa como yo acabo de explicar. ¿Se está entendiendo? Tenemos otra cosa parecía. Todavía tenemos derechos y prestaciones y servicios.
Va viendo, pero no es este modelo económico que yo os acabo de contar. Por eso esto terminará rompiéndose. Este es el famoso pacto keynesiano, esta teoría económica que yo he explicado, donde las tres partes, los tres grandes bloques, ganan muchísimo, porque además el Estado que tiene a la gente contenta, fijaros, tan contenta que en los años 60, expansión del estado de bienestar, son los años del baby boom. En Estados Unidos se llaman los baby boomers. ¿Qué fue el baby boom? Pues un montón de gente que se veía que estaba muy bien y que sus perspectivas de futuro eran fantásticas y tenían muchos niños. ¿Por qué? Pues porque esto va a ser fantástico. Trabajos buenos, buenos salarios, vacaciones, se pueden consumir, se puede comprar pisos, se pueden comprar casas. Vais viendo la perspectiva. ¿Qué ocurre ahora? ¿La gente tiene muchos niños? No. ¿Por qué? Porque tú ves con inseguridad qué es lo que va a pasar hacia adelante, se está entendiendo y quiénes son tus hijos, o tu hijo, o tu hija, el futuro que pueda tener, te genera incertidumbre. Son modelos muy diferentes, ¿vale? Y tienen respuestas sociales y económicas totalmente distintas, ¿vale? Y tienen que ver con esto que estamos explicando. Un momentito, que me está pitando aquí el sistema. Ahí está. Ahí, incorporamos a Carmen. ¿Qué más cosas necesita? Vale, tenemos el welfare state, que es el estado de bienestar. Tenemos un modelo económico más todo lo que nosotros hemos estado explicando antes, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues un ambiente de derecho. Esto es muy importante. Es decir, ¿en qué se basan? Pues aquí en el libro va a hacer mucho hincapié en las aportaciones de Marshall, del concepto de ciudadanía y clase social, de los denominados derechos sociales, que son también denominados, en verdad se llaman derechos sociales, económicos y civiles. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los derechos políticos, civiles, etcétera, etcétera, derechos sociales se llaman también derechos económicos y sociales, lo vais a encontrar así, porque significa que para que haya derechos sociales tiene que haber una regulación de la parte económica. Imaginaros todo lo que es los derechos laborales. Todos los derechos laborales, y fijaros, uno que viene derivado de los derechos, es el tema de los pensionistas. La existencia misma de las pensiones, han tenido que existir derechos o regulaciones económicas previas para que se pueda otorgar un derecho que alguien reciba una pensión. Todo eso está en esa parte. Claro, es muy importante entender que si no hay un Estado de Derecho, no podemos hablar de Estado de Bienestar. Podríamos hablar de otras cosas. Vamos a ver, Evaristo, en los años 60, en España con Franco, en la dictadura fascista, se daba la cosa de que había políticas económicas keynesianas de expansión, de pleno empleo y de obra pública un montón. Franco nada más estaba haciendo, inaugurando carreteras, inaugurando embalses, inaugurando obras. Correcto. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque la segunda parte de la dictadura franquista están los denominados tecnócratas, que son del Opus Dei, que están formados en universidades europeas. ¿Qué hacen esos tecnócratas? Traen esas corrientes que son los modelos económicos dominantes y los empiezan a aplicar en España. Claro, empiezan a aplicar políticas keynesianas. ¿Se está entendiendo? Pero, ojo, las cárceles estaban llenas de presos políticos. No eran derechos. Esto es muy importante. Había pleno empleo, había un montón de cosas, pero no era un Estado de Derecho. Por tanto, no se puede hablar de estados de bienestar, aunque hubiese política económica keynesiana. ¿Vale? Digo, para que veáis viendo a qué estamos llamando con mucha rigurosidad un estado de bienestar. ¿Qué más ocurre? Tenemos la pata económica, que es una teoría económica, tenemos la pata de los derechos sociales, que es la que nos garantiza la propia administración del Estado, y lo que nos falta es la parte política. ¿Eso quién nos lo va a dar? Pues muy, muy importante el denominado informe Weber. Y lo voy a estudiar en varias asignaturas y lo voy a ver citado muchas veces. ¿Vale? ¿Qué fue eso del informe Weber? Mira, nosotros nos vamos a situar en Reino Unido justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un Londres destruido, gran parte del territorio destruido, mucha miseria, mucha pobreza, mucha gente malita. Imaginaros el Reino Unido, la Inglaterra de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es una pasada, ¿vale? ¿Qué hacen los británicos? Oye, esto tenemos que arreglarlo. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a hacer las cosas igual que antes? Pues es que igual que antes volvemos al mismo punto de partida. ¿Qué hacemos? Entonces, como no sabían qué hacer, pues cuando los ingleses no saben lo que hacer, pues lo que montan una comisión parlamentaria. Vamos a hacer una comisión. Que los expertos se reúnan y miren y nos digan qué es lo que deberíamos de hacer. Bueno, pues en esa comisión, donde había trabajadoras sociales, esto es muy importante,
La firmará Sir Robert Beveridge, que es el parlamentario encargado de esa comisión, el que preside esa comisión, pero en las comisiones técnicas hay trabajadoras sociales. Se hace un estudio de qué elementos generan la vulnerabilidad social y los grandes problemas, ellos lo llaman grandes males que azotan en ese momento el Reino Unido. Y claro, llegan a la conclusión de que hay una serie de males, como por ejemplo el hambre, la necesidad, el tema de la falta de formación, educación, falta de vivienda, falta de... Vais viendo, y a cada uno de esos males van a proponer una serie de beneficios. Un sistema educativo, un sistema sanitario, un sistema de seguridad social. ¿Vais viendo por dónde voy? Esta parte es la política, que es cómo hacemos esto, cómo nos organizamos. Bueno, y en ese cómo, lo más importante que va a proponer Beveridge, o el informe de Beveridge, va a ser precisamente la creación de una seguridad social. Y lo hizo de la siguiente manera. Sir Robert Beveridge, creo que además lo podéis localizar por ahí si tiráis de hemeroteca, se puso delante de los parlamentarios, de los SAC, ¿no? En el Parlamento, en la Cámara de los Lores, no me acuerdo en qué cámara fue, y se puso delante de ellos y les dijo, todos y cada uno de vosotros, si se dan las circunstancias oportunas, podéis caer en la más absoluta miseria. Y eso que dijo Beveridge era verdad. Si se daban una serie de circunstancias, todos, que ya eran los más poderosos del país, podían caer en la más absoluta miseria. Una enfermedad, una ruina económica, una guerra, lo que fuere, puedes caer en la más absoluta miseria. Por eso, decía Beveridge, tenemos que crear un sistema que amortigüe que la gente caiga cada vez que pasa algo en la más absoluta miseria. Una seguridad, un sistema de seguridad social. Esto es la seguridad social. Esto es lo que estamos hablando, ¿vale? Un segundito, que hay por ahí un cruce ya, hay un cruce de sonido. Ese sistema de la seguridad es un colchón. ¿Vais viendo o no? Que cuando pasa una situación, imaginaros, yo me hago viejito, envejezco, yo ya no puedo trabajar. En esa época, si tú no puedes trabajar, tú caes en la absoluta miseria. No hay más nada. En los países en los que no hay sistemas de protección social, si tú no tienes seguridad social, tú caes en la miseria. Yo estuve de profe, cuento muchas veces, estuve en Colombia y yo en aquellos tiempos estudiaba mucho el tema gerontológico. Y estuve allí un mes en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede en Bogotá. Y me decían, profe, aquí hay dos tipos de adultos mayores. Digo, ¿dos tipos? ¿Qué significa eso? Se pone, sí, es muy sencillo. Están los pensionados. Digo, ¿quiénes son los pensionados? Y los que reciben una pensión cuando se jubilan. Y luego están el resto. Y digo, bueno, ¿y quiénes son los pensionados? Se pone, son un grupo muy chiquitito de funcionarios que han creado una mutua y tienen pensiones. Y digo, entonces el resto son todos los demás. Es decir, vejez o incapacidad para trabajar por vejez automáticamente era pobreza directa en ese momento. No sé ahora mismo cómo están las políticas allí, pero en ese momento era así. Y era, si no te podías cuidar a tu familia, imaginaos la carga. Es que utilizo la palabra carga, que suponía una persona mayor para un núcleo de convivencia. Porque aquí en España puede suponer carga porque es dependiente, porque tiene una serie de costes familiares importantes, ¿vale? Pero esa persona viene con una pensión, sea más chica o sea más grande. En otros sitios no. Entonces estamos hablando de una situación de vulnerabilidad absoluta. ¿Qué hace la seguridad social? Pues el colchón. Si vamos a intentar que ese colchón frene el mayor número de personas posible. Barito, es que hay gente que se cae del colchón y pasa por aquí y se cae aquí abajo. Claro, y aquí abajo está la asistencia social. ¿Se ha entendido? No, están los dos sistemas. El grande debería ser la seguridad social. Y lo que la seguridad social no cubre debería de ser o es la asistencia social. Y ahí estarían los trabajadores sociales. ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Vale? La primer sistema es de derecho. El otro es asistencialista, que debería de ser también de derecho. ¿Vale? Depende de algunas cosas. Pero más o menos esto es el estado de bienestar. Y tenemos un modelo económico, una teoría que se sustenta en derechos sociales, por eso es tan importante, y una iniciativa política que en ese momento estuvo protagonizada por el informe Beveridge, que creará los grandes sistemas de bienestar, que en verdad corresponde a los títulos de los temas de esta asignatura, se llama Estado y Sistemas de Bienestar, que son los que vamos a ir trabajando, que tienen que ver con esto, pero que, fijaros, esto va a trascender al Reino Unido. Es decir, el Reino Unido no es el ejemplo mejor de estado de bienestar. Hay países que van a coger estas ideas y las van a llevar muchísimo más lejos. Ahora veremos los modelos de estado de bienestar. ¿Vale?
Lo importante es que con ello asistiremos, os pongo aquí, a los denominados 30 años gloriosos. Sobre todo que son los 30 años gloriosos lo que duró el invento. En verdad no ha durado más. Fijaros, ha sido fundamental. Esos 30 años, durante ese tiempo, se creó los estados de bienestar, tal cual lo hemos explicado, pero solamente durante ese pequeño espacio de tiempo histórico y en muy pocos países del mundo, de manera plena. Con lo cual es una excepción histórica y una excepción geográfica. El resto del mundo esto no lo sabe que existe. Yo cuando salgo de aquí, voy a otros países, me dicen, por favor, ¿puede usted explicar las políticas sociales o en qué consiste el estado de bienestar? Digo, puedo explicar lo que consistió el estado de bienestar y lo que existe ahora mismo las políticas de bienestar en España, por ejemplo. Se está entendiendo porque en otras latitudes, en otros sitios, esto suena como afición, lo que se hace en Europa o lo que se hace en determinados países. Igual que cuando viene gente de Finlandia, Noruega, Suecia, y vienen a contarnos sus estados de bienestar, aquí en España alucinamos en colores. Porque estamos hablando de diferentes niveles con muchas diferencias importantísimas. ¿Vale? Os pongo aquí la importancia de la Guerra Fría. ¿Hasta cuándo se va a mantener esto? Mientras que dure el muro de Berlín. Por eso se habla con propiedad de crisis del estado de bienestar en los años 70 y destrucción, o la palabra es desmantelamiento del estado de bienestar en los años 80, coincidiendo con la perestroika, Gorbachov y la caída del muro de Berlín. ¿Qué significa eso? Esto es muy sencillo, ¿vale? Ya más o menos con la teoría que ya tenéis, cuando vayáis a leer, os va a sonar mucho. Nosotros tenemos como dos grandes modelos en toda esta historia, hay más, pero hay como dos grandes modelos, ¿vale? Uno son dos grandes modelos que sobreviven a la Segunda Guerra Mundial, porque estarían los liberalismos, los fascismos, nazismos y totalitarismos al estilo del siglo XX, dictaduras, ¿vale? Que tienen un montón de ideologías diferentes, muy distintas entre ellas, que podrían hacerse la guerra entre ellas perfectamente, y después estarían los, vamos a llamar en plurales también, comunismos, que hay un montón, también de variantes, marxismo, comunismo, también hay un montón de posibilidades, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues hay una Segunda Guerra Mundial donde el gran perdedor, los grandes perdedores que parecían que iban a ganar fueron los fascismos, nazismos, etcétera, etcétera. Esta gente van a perder. Ahora están emergiendo. También tienen una explicación, ¿vale? Y se quedan los liberales, los liberalismos que han ganado y los marxismos comunismos. ¿Por qué ambos dos ceden a la existencia de un estado de bienestar? Porque para el liberal, un estado de bienestar es más gastar el dinero, es hacer políticas de, fijaros todo lo diferente que es a lo que nosotros hemos explicado de Malthus, Adam Smith, tirar dinero es un atraso social. No deberían de utilizarse para hacer políticas sociales nunca, ni educación pública, ni sanidad pública, eso lo odian los liberales económicos. Los liberales topa a mí. ¿Vais viendo o no? Pero es que si nos ponemos en el otro polo opuesto, los marxismos, ¿vale? Odian los estados de bienestar. ¿Por qué? Porque los estados de bienestar, la gente está acomodada, está bien, está conforme, porque tienen ciertos derechos sociales, cierto nivel de bienestar, se está entendiendo. Y eso aletarga o anula lo que ellos buscan, que es la lucha de clase. Se está entendiendo la revolución. La gente no se va a poner a pegarse con la... Si está bien, tiene pleno empleo, tiene buenos salarios, sus niños también, ¿para qué me voy a hacer la guerra? Ni voy a hacer un cambio de sistema. A letarga, vais viendo, a ninguno de los dos les mola el estado de bienestar. Esa tercera vía o vía de en medio va a existir mientras que exista la presión de los dos polos. Hay un gran bloque comunista y otro liberal, y está ese muro de Berlín simbólico, que es la Guerra Fría, ¿no? Están ahí a ver quién puede más. Y mientras tanto, pues ni uno ni otro cedemos. Cedemos porque esta gente lo mismo pueden tirar por un lado que para otro, nos conformamos. Caerá el muro de Berlín. Y se quedan esta gente, los liberales. ¿Por qué esta gente, si ya no hay opuestos, tienen que ceder a la vía de remedio? Ya no hay que ceder nada. Me lo como yo y me lo quiso yo para mí, todo para mí. Y va a surgir el neoliberalismo, que es lo que tenemos ahora. ¿Se ha entendido?
Y esto ya empecé a comerme el estado de bienestar. Claro, pero es que hay derechos sociales ya es más complicado, pero bueno, mientras que yo tenga a la gente con el TikTok, yo me puedo guisar y comer todo el sistema, que tú puedes estar en paro, no llega a fin de mes y tienes un montón de problemas, que tú lo que vas a estar mirando el TikTok. A mí me mola y el dinero además para mí, con lo cual estamos en mi sistema. Y tarde o temprano yo me lo comeré todo. Y no habrá educación pública, no habrá... Se va entendiendo, ese es el juego que está en el neoliberalismo, porque no tiene un oponente como el que tenía la Guerra Fría. Era una contrapartida. Si os dais cuenta, no son juicios de valor lo que estoy explicando, ni es bueno ni es malo, es qué pasó, a qué estaban dispuestos a renunciar cada uno de los bloques y que explica precisamente por qué en los años 70, con una crisis económica que cambia las reglas de juego, que fue el crash, la crisis del petróleo, ¿vale? Se producen una serie de cambios, leeréis por ahí de la crisis del petróleo, pero sobre todo en los años 80, cuando no esté la contrapartida de ese bloque comunista, no hay que ceder a posturas intermedias, ya barro directamente, ¿vale? Que es donde nosotros nos encontramos ahora, nos están barriendo. Bueno, sea como fuere, se crean los estados de bienestar, entramos en tema 2. El tema 2 lo voy a dar muy comprimido, porque además es relativamente sencillo, es simplemente ver los diferentes modelos. Y claro, se crean los estados de bienestar, pero no hay una única manera de entender el estado de bienestar. De hecho, hay modelos de estado de bienestar que hay quienes dirían que ni siquiera son estados de bienestar, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los modelos de bienestar, de estado de bienestar? Pongo aquí, a partir de aquí, estamos en el tema 2 del libro. Bueno, el supermodelo, el mejor modelo a vivir por haber, evidentemente es el modelo nórdico, ¿vale? Por los denominados modelos nórdicos. Tienen otros nombres, modelo total o de bienestar total, vais a encontrarlo de muchas maneras, ¿vale? Modelo socialdemócrata, etcétera, etcétera. O sea, los nombres son bastante, tienen 3 o 4 nomenclaturas básicas, pero lo que estamos hablando son de los países que coinciden con la parte norte europea. Por eso se le llaman modelos nórdicos. Aquí estaría Suecia, Dinamarca, Finlandia, a Holanda. Quien mete Holanda lo deja un poquito fuera, otros lo meten dentro. Depende de los autores, van bailando algunos países dentro y fuera, ¿vale? Pero más o menos estamos por ahí, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Muy importante, fijaros para que entendáis el tema. Aquí en España, ¿qué es lo que se nos vende? La moto de que los impuestos tienen que bajar. Y hay un debate entre quienes suben y bajan los impuestos. En estado de bienestar, bajar los impuestos es neoliberal. Porque si bajan los impuestos, no hay estados de bienestar. ¿Recordáis lo que os decía de Keynes? Si subimos los impuestos, sí existe un estado de bienestar. Punto, ya está, ni más vueltas de hoja. Por eso estos países tienen unos niveles de fiscalidad altísimos. Muy, muy alto. Pero ¿qué pasa? Que tienen una amplia prestación de servicios públicos. Es decir, tú pagas muchos impuestos de tus ingresos, pero luego te lo cubre todo el Estado. Tus niños van a un colegio que no les cuesta dinero, que la ropa del colegio se los pone el Estado, que les pone los libros, que les pone los materiales, que les pone el transporte escolar, que les pone el comedor, a todos, ¿eh? Pero es que además tú te tienes que arreglar la boca y te la arreglas tú, te la arregla tu padre, tu madre y tus niños a costa de la sanidad pública, porque lo cubre todo. O sea, todo, de todo, de todo. Es decir, estamos hablando de otro concepto de estado de bienestar. Esto es muy importante. Y además, con unas importantísimas políticas activas de empleo. Es decir, son modelos que se basan en el pleno empleo, buscan el pleno empleo. ¿Vale? Esto es muy, muy importante porque son los que más se parecen a los modelos totales, ¿vale? Óptimos de estados de bienestar, ¿vale? Luego, cada país, es verdad que tiene diferencias unos con otros, pero en modelo general comparten ese tipo de requisitos. Yo me acuerdo que tuve una estudiante que estuvo trabajando conmigo tesis doctoral hace ya bastante tiempo y que vivía en un pueblo que se llamaba Nokia. No sé si os suena Nokia. Era de donde viene la marca de fabricantes Nokia, ¿no? En Finlandia. Y yo le decía, pero vamos a ver, tú como en Nokia tenéis un problema, ¿no? Porque habéis pasado de fabricar vuestros teléfonos a que tenéis una marca, pero vosotros no fabricáis nada, lo fabricáis todo en China. Digo, os habréis cargado, digo, todo el empleo, digo, porque antes Nokia daba mucho empleo y se pone, no, daba empleo, no, generaba pleno empleo en toda la comarca, Nokia y toda la comarca, ¿vale? Todo lo que había por haber. Dice, lo más grande. Dice, ¿y ahora qué ha pasado? Porque os habéis llevado todo, os lo habéis llevado a países asiáticos, fabrican, lo hacen todo en otro sitio, y se pone, pues no pasa nada, se hace una reestructuración, se reconvierte, y donde la gente en vez de trabajar aquí, trabaja aquí, no se despide a nadie. Es otro concepto.
Aquí, política activa de empleo. Vamos a coger los panales y vamos a dar un curso de cómo hacer un currículum. O cómo hacer un perfil en LinkedIn. O cómo... No, eso no es política de pleno empleo, eso es un curso. ¿Cuánto empleo crea? Uno, ¿no? El profesor que te da el curso. Eso es política activa de empleo. ¿Se está entendiendo? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque los conceptos son otros. Es decir, había reconversiones industriales. Antes de irse a la fábrica había un plan para que todos y cada uno de los operarios de la fábrica tuvieran una recolocación. No estamos hablando de que se les quiera una jubilación anticipada, sino que siguieran trabajando, por tanto cotizando. Estamos hablando de otros conceptos, ¿vale? Estamos hablando de otro modelo económico. ¿Eso cómo se hace? Pues evidentemente con políticas de altísima fiscalidad y altísimas de muchas políticas de pro-construcción de empleo. Otro modelo. Hay quienes a este modelo, pues, no lo consideran estado de bienestar, empezando por mí, pero bueno, es el denominado modelo anglosajón. También se puede llamar modelo residual o modelo de mínimos, ¿vale? Aquí estarían Reino Unido, Irlanda. ¿Qué es lo que garantiza? Lo mínimo vital que haya. Aún así, si comparamos Reino Unido con España, por ejemplo, en políticas familiares, Reino Unido le da 10.000 vueltas a España. Es de cosas que tienen mejor que, por ejemplo, España. ¿Qué tenemos? Pues subsidios por cotizaciones, subvenciones. Subvenciones son ayudas muy limitadísimas. El Estado entra cuando ya no queda más remedio de que tenga que entrar y hay un escasísimo peso del sindicato. Esto es muy importante, porque a menos peso del sindicato haya, menos capacidad de negociación de las situaciones sociales hay. Y por tanto, más libertad tiene la parte de empresa y por tanto, más vulnerabilidad en derechos sociales y prestaciones. ¿Se está entendiendo o no? Esto obedece a estilos también de política económica y sociales que se dan más en unos países o en otros. Este modelo, denominado anglosajón, hay quienes meten a Estados Unidos. Pues Estados Unidos, estado de bienestar, hablar de estado de bienestar allí es complicado, ¿no? Porque es más, el propio concepto ni encaja. Bien, ahí estuvo Obama intentando hacer el Obamacare y fijaros toda la vicisitud de que ha estado el modelo ese, ¿no? Para poderlo aplicar. Hay un tercer modelo que es el denominado modelo continental. ¿Cuál es el modelo continental? También denominado centro europeo, corporativista, etcétera, etcétera. Tienen un montón de nombres también, ¿vale? Aquí los países prototípicos, pues Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, pues estamos hablando de prácticamente toda Centro Europa y tirando para Occidente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un predominio de las pensiones, de las políticas asociadas a las vinculaciones y cotizaciones laborales, porque hay una fortísima presencia sindical, ¿vale? Estos elementos que hacen, pues esto es lo que pasa en Francia, cada vez que pasa cualquier cosa, todos los franceses a la calle a reivindicar, claro. Ostras, hay que sentarse a negociar. Se están teniendo, es decir, el poder que tienen los sindicatos, las movilizaciones son muy fuertes, por tanto se pueden ceder o se pueden trabajar determinados elementos de derechos sociales o de concesión de derechos. Además, los franceses son ejemplos de lucha social, en mayo del 68, hay mucha historia ahí detrás, ¿vale? Y son los modelos continentales o centroeuropeos. Esos modelos también tienen sus características específicas, ¿vale? En el libro, como vais profundizando un poquito más, también en la asignatura de política social que deis en segundo, en el segundo cuatrimestre, también trabajaremos de manera bastante más profunda los modelos, ¿vale? Pero hay un cuarto modelo. Hay un cuarto modelo, en verdad hay más modelos, ¿eh? Lo que pasa es que vuestro libro, este en concreto, entra en 4 modelos, pero en verdad hay más modelos que los daréis en segundo, que en verdad estamos hablando de todas las antiguas repúblicas exsoviéticas, también tienen estilos que parecen un modelo aparte, ¿vale? Que también tienen reminiscencia de políticas sociales y de un estilo de estado de bienestar también muy particular. Pero si nos vamos nosotros a nuestra realidad, claro, bueno, ¿y España qué modelo es? ¿Es centro europeo? Usted no tiene poder sindical a esos niveles, tiene las pensiones muy regularcitas, tiene muchos déficits de otro tipo de derechos sociales, la atención a la familia también es regulona, por no decir escasa, por no decir ninguna. ¿Es nórdico? Ni de lejos. Aquí, ¿cómo hace si esto es un estado de bienestar de mínimo, no de máximos? ¿Vale? ¿Es de residual o de un estado de bienestar mínimo? Tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una educación obligatoria potente, tenemos un sistema sanitario universal, que solo tenemos muy poquitos países del mundo. Se está entendiendo decir, oye, mira, pues hay unos elementos que son mejores que unos modelos, pero peores que otros modelos.
Entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, pues en verdad no lo supimos hasta hace poco, que en verdad éramos un cuarto modelo, pero no nosotros, sino los denominados países mediterráneos. Compartíamos dentro de nuestra heterogeneidad una serie de particularidades que nos hacían como que éramos un modelo. Y ahí estarían España, Italia, Grecia y Portugal, ¿vale? Si los uní las iniciales, esto es que es muy ofensivo, Obama, cuando llegó la crisis de 2008, él nos decía que no se podía, no se debía invertir, porque eran de alto riesgo, los denominados PIGS. PIGS, ¿sabes lo que es en inglés? ¿No? Pig es cerdo. Sí. Bueno, pues nosotros éramos los PIGS, que son Portugal, Italia, Grecia y la S, Spain. Toma ya, nos dejó. Yo creo que hasta le pidieron explicaciones a Obama, como diciendo, tío, te has pasado, podía haber puesto las siglas de otra manera, es que era súper ofensivo. Pero realmente nosotros somos como un conglomerado, ¿vale? Somos países que compartimos, ya digo, con muchas diferencias, pero si nos tenemos que parecer, nos parecemos bastante en toda el área mediterránea europea. Portugal, Italia, Grecia y España tienen un gran peso en los sistemas de pensiones, pero son muy deficitarios. Es decir, las pensiones son muy justitas, ¿vale? Y como están en base a las cotizaciones de empleo, pues depende de la vida laboral que has tenido. Si la has tenido regulera, va a tener una mala pensión. Si la has tenido buena, pues va a tener una buena pensión. Es lo que se hablaba hoy en un análisis que se estaba haciendo sobre la brecha. La brecha, ya sabéis que ha ganado un premio Nobel de Economía una mujer, una economista que precisamente hablaba de las diferencias y las brechas salariales entre hombres y mujeres y explicaba que las brechas salariales no solamente son pan para hoy, sino son también hambre para mañana, en el sentido de que si las mujeres tenían peores cotizaciones o por su vida de mujer, por ejemplo, el tema de hijos, temas de cuidado, temas de que renunciaban a cuota parte de su carrera y por tanto renunciaban también a ingresos, cuando se jubilasen, también iba a tener déficit de pensiones en comparación a los hombres. ¿Vale? De tal manera que había un cálculo por ahí, algo así como para corregir la brecha en España, que no estamos malotes del todo, creo que estamos en el 15 o 16 del mundo de desigualdad, por debajo hay muchos más, pero falta por arriba bastante, 15 o 16 del mundo, creo que pasábamos de 210 o 120 años para que pudiésemos corregir al ritmo que íbamos esa brecha salarial y de pensiones que se estaba produciendo. ¡Guau! Dicho así, la marinera, ¿eh? Dicho así, la marinera. Pero claro, lo tenemos ahí. Es decir, hablo de mujer, pero hablo en general de población también. Es decir, las personas que hayan cotizado poco porque han tenido pobreza, han tenido malos empleos, lo que sea, también van a ser pobres de mayores, ¿vale? Que son el sistema de pensiones. Yo tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral que ella defendió, que ya es doctora mi doctoranda, está en fase de publicación del estudio, que precisamente calculaba el impacto que iban a tener las pensiones actuales, o sea, perdón, las cotizaciones actuales en las pensiones futuras. Vais viendo, y decía, si las pensiones ahora mismo son así y se basan en cotizaciones que en su día fueron buenas, años 60, vais viendo, ¿no? La tesis, la hipótesis era, ¿qué va a pasar si las cotizaciones de ahora son tan regulares cuando estas personas se hagan viejitas, pensionistas? ¿Qué va a ocurrir? Entonces hace un análisis de la de Churi, fue la tesis que tuve la suerte de dirigir. En este sistema, que es nuestro, para estos 4 países, estarían, hemos dicho, gran peso de los sistemas de pensiones, pero con las limitaciones que os estoy marcando, escasa inversión de las políticas de empleo, por no llamarlas ridículas. ¿Vale? Ya he hablado que muchas veces aquí hay una política de empleo que te dan un curso. Deficientes subvenciones a las personas, es decir, los ingresos o ayudas realmente son ridículas y chiquititas, es decir, una ayuda que te dé el Estado no te saca de una situación de vulnerabilidad o de pobreza. Esto es terrible. Ya ni siquiera determinados empleos, que tú puedes estar trabajando muchísimas horas, cotizando y cobrando, pero el salario que a ti te llega no te da para pagar tu luz, para comer, para tu alquiler, se está entendiendo. O sea, que estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad y ya que son independientes incluso hasta de estar trabajando, ¿vale? Y evidentemente débiles políticas de integración o inclusión social por estos mismos elementos excluyentes que estamos hablando, ¿vale? Es un principio excluyente. Por eso lo compartimos con italianos, griegos y portugueses, ¿vale? Los italianos están un poquito menos que nosotros, la Grecia le hizo mucho daño la crisis de 2008, muchísimo daño, y Portugal, pues hay veces que nos da buenas y muy buenas lecciones de cómo hay que hacer las cosas, y otras veces porque nos lleva un poquito peor, ¿vale?
Pero eso es lo que tenemos. Bueno, pues con esto, técnicamente, terminamos el tema 1 y el tema 2, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que empezaríamos el siguiente tema. Lo que voy a hacer, si os parece, lo dejamos aquí porque ya iniciaríamos el tema 2, lo iniciamos el próximo día, que creo que es el sistema educativo, creo que sí, ¿vale? Y empezamos a trabajar ya el primero de los sistemas, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ir bastante más rápido porque nos va a permitir ya más holgura también primario y también va a ser más sencillo porque muchas de las cosas que van apareciendo en los temas ya las hemos explicado, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas de las cuestiones que hemos estado trabajando? David, tú levanta la mano. Activa el Ey, micrófono si quieres. ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Evaristo, pues una cosilla. En los sistemas ahora que has comentado, en el libro, por ejemplo, hacen hincapié lo de las bajas tasas de corrupción en los sistemas nórdicos. Yo creo que es importante en los sistemas mediterráneos, que no es casualidad que tanto Italia como España como Grecia sean de los países más corruptos de la Unión Europea, ¿no? No, no es casualidad, no es casualidad. Evidentemente. También hay una explicación. Ten en cuenta que esos 4 países, los mediterráneos, no sé si el libro entra tanto en detalle, pero realmente provienen o todos han tenido grandes periodos de dictadura, ¿vale? ¿Qué ocurre en las dictaduras? Pues que se producen procesos de corrupción, mecenaje, señoritismos, se está entendiendo, favoritismos, todos esos procesos están ahí, por ejemplo, en la historia de España, 40 años antes de llegar a la democracia. Todo eso elementos se han extrapolado, incluso la clase política, en verdad, la clase política de la transición fue la heredera de la clase política que había antes, con los cambios, los matices que nosotros le podamos hacer, pero los sistemas eran los mismos. Es verdad que hay otro rasgo asociado a eso que tú estás diciendo, David, que es lo que se conoce como un bajo estatismo, pero no de estática, sino de estado, como una percepción que tienen los propios ciudadanos de esos 4 países de que su Estado no funciona bien, es una percepción, hay cosas que funcionan bien y otras que funcionan mal, y que el Estado no es capaz de responder bien a las necesidades de las personas. Mucha parte de razón tienen que ver con las historias que esos 4 países comparten de una manera o de otra también en su quehacer de como modelo compartido, ¿no? De modelo de estado de bienestar. Pero efectivamente tiene mucho que ver. Es bueno que, David, profundicéis en lo que os viene en el libro. Es decir, el libro da muchísima más información de la que yo puedo sintetizar en estas clases, pero da un montón de datos muy chulos y evidentemente ese elemento que tú has señalado es bastante importante. Gracias por la aportación. ¿Más preguntas o más cuestiones? ¿No? Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir. Lo dejamos aquí. El próximo día iniciamos tema 3, ¿no? Porque hemos dado el tema 1, tema 2, tema 3 de Estado y Sistemas de Bienestar. ¿Vale? Que paséis una semana fantástica. Me despido entonces y cortamos la grabación. Hasta luego.